Soy Antonio Sales, analista de la firma XTB. Vamos a comenzar con este seminario de Morning Meeting del 12 de octubre, perdón, de noviembre de este año. Como siempre, si me podéis confirmar que el audio y el vídeo es correcto. Perfecto, muy bien. Pues vamos a comenzar con el seminario, como siempre. Comenzamos con ese análisis técnico de los principales selectivos europeos y americanos. Luego continuaremos con una intervención macroeconómica analizando una situación global que nos podemos encontrar en mercado y luego ya pasaremos a análisis de las principales commodities y divisas, ¿no? En último lugar. Bueno, comenzamos con el DAX. Fijaros, ¿no? Lo que comentábamos la semana pasada. Tocábamos los mínimos de ese canal en torno a prácticamente a los 11.000 puntos. A partir de ahí continuamos recuperando, nos estabilizamos en torno a los 11.500 y es probable que durante la jornada hoy veamos unos comportamientos bastante moderados. En lo referente, ¿no?, al apartado macro, va a ser un día muy tranquilo, no tenemos nada excesivamente relevante, por lo que lo vamos a ligar más a los resultados que queden de las compañías por presentar. Es así, fijaros en este caso, pues como os ha visto ese ataque, ¿no?, a la zona de los 11.500, un retesteo en esos niveles y ahora mismo, pues cedemos en torno a los 11.450 aproximadamente. El objetivo que estamos buscando, buscamos una vuelta al rango de los 12.000 puntos. Objetivo para muy corto plazo, pues estabilizarnos en torno a los 11.700 a todo lo máximo. Fijaros en este caso como marcábamos ya esos mínimos, ¿no? Prácticamente llegábamos a perder en algún momento incluso los 11.000 puntos. Superamos, ¿no?, la resistencia de los 11.400 y es lo que tenemos que afianzar ahora mismo. Por tanto, una vez quede, digamos, esa ruptura consolidada, lo que vamos a buscar van a ser el tramo de los 12.000 puntos. Quizás podamos ver algún ataque a la zona de los 11.800 en un primer momento, para luego ya en ese caso, atacar esa zona de 12.000. Para trabajar en la jornada de hoy, yo esperaría una confirmación de esa ruptura para trabajar posiciones largos, una confirmación de esa ruptura de la resistencia en los 11.000 prácticamente 460 puntos. Porque en caso de que no se dé, podríamos hablar de ver alguna vuelta otra vez al rango de los 11.300, 11.200 puntos. Entonces, vamos a esperar esa consolidación y aprovechamos para trabajar largos hasta la zona de los 11.800 puntos. Los que soléis trabajar en un corto plazo, digamos, más dinámico, creo que por el momento sería quizás más sensato mantener un poco la calma y esperar la confirmación. Los que trabajéis más medio y largo plazo en este caso, ya lo comentábamos la semana pasada, sin lugar a dudas sería sensato ver un ataque a la zona de los 11.800, a la zona de 12.000 puntos sobre todo, digamos es el punto, ¿no?, psicológico más referente para los inversores en el medio plazo. Sería un buen momento para aprovechar posiciones largas. En este caso, pues fijaros, ¿dónde podríamos colocar el stop loss? Una pérdida en este caso, hablamos de un diferencial de prácticamente 100 puntos a todo lo máximo, 100, 120 puntos de diferencial, que sería perder en este caso la zona de los 11.400 puntos para, un diferencial positivo de prácticamente 500 puntos, ¿no? Incluso si queréis todavía cercioraros más, una pérdida en este caso de la zona de stop loss o la zona en este caso de la parte más baja de ese canal lateral nos daría una confirmación totalmente plena de que podríamos inmersos en una tendencia bajista de nuevo. Por tanto, fijaros, tomando posiciones desde el punto de vista en el que nos encontramos ahora, lo que vemos es que los mínimos los podríamos marcar la zona de stop loss en los 11.200, hablamos de 200, no llegaría a 300 puntos de pérdida. Por contra, en este caso, otra vez, trabajando en los 12.000 puntos, casi un poco más de 500 puntos de beneficio. O sea que en este caso nos interesaría, estaríamos trabajando con prácticamente un ratio de rentabilidad riesgo 2 a 1. ¿De acuerdo? Eso es, digamos, más para medio plazo. Para muy corto plazo,
ya os digo, clave que aguantemos en estos niveles. O sea que si hoy vemos una jornada tranquila en la que, bueno, pues hacemos movimientos entre los 11.500, 11.400, sería sensato para ver, bueno, pues que evidentemente se consolida, ¿no?, la fase de estabilización en los niveles actuales, en ese, digamos, en rango de 11.400 y que podamos ver ataques más adelante a los 12.000 puntos. En el caso de España, lo mismo, tocábamos los mínimos, recuperación, los mínimos de 8.600, recuperamos y nos encontramos esa resistencia de los 9.250 puntos aproximadamente. Hay una leve corrección, por tanto, bueno, pues nos vamos a ver en la misma situación. ¿Va a producirse una ruptura o no? En este caso la situación yo la veo un poco todavía más confusa que en el caso de Alemania. El euro también continúa cediendo, lo vamos a ver ahora en el par en euro-dólar, y bueno, pues eso nos podría hacer un poco de freno tanto en Alemania como en España para la jornada de hoy, pero lo mismo, sería sensato ver que no perdemos esos 9.000 puntos, que nos quedamos oscilando entre el rango de 9 y 9.200 y bueno, pues una vez superado ese rango de 9.200, abrir posiciones largas con objetivo en este caso, fijaros, ¿no?, si buscásemos el tramo más bajo del canal, los 9.500. Desde mi punto de vista veo la misma situación que en el DAX, abriría largos para medio plazo, con un stop loss bastante holgado, en torno por debajo del rango, fijaros, ¿no?, de los 9.000 puntos. O sea, una pérdida de los 9.000 puntos me denotaría abandonar mi posición, evidentemente, hablamos de un diferencial de 100, en este caso, pues prácticamente 120 puntos, y un objetivo, si trabajamos los 9.400, de prácticamente 300 puntos. O sea que todavía lo mismo, nos vemos un ratio de 2-1 en cuanto a rentabilidad y riesgo, lo cual puede ser bastante interesante. Me preguntáis, ver vueltas a la zona de los 8.000 puntos. Es improbable, es improbable. Los resultados que hemos conocido de las compañías han sido en línea de lo esperado, sin ninguna, en este caso, sorpresas, tanto en términos generales ni positivas ni negativas. Lo único que, bueno, pues tenemos el euro con la incertidumbre, en este caso del Brexit, cediendo posiciones, la libra frente al dólar, y eso pues evidentemente ha debilitado la renta variable europea de manera notable, ¿no? Eso se va a ver en los principales activos. En el DAX también lo estábamos viendo, sobre todo, creo que en este caso le pasa incluso más factura que al DAX que a nosotros. Por tanto, lo mismo para medio plazo, posiciones largas, en el corto plazo un poco mantener. Descartaría tomar cortos ahora mismo, pero bueno, evidentemente sabéis que movimientos de corto plazo siempre pueden sorprendernos, no de muy corto plazo. En el caso de Francia, lo mismo, tocábamos los mínimos de prácticamente los 4.930, recuperamos y nos encontramos en los 5.100, no llegamos. Estamos prácticamente en medio, ¿no?, de lo que sería, o entrándonos en ese rango lateral, ¿no?, que estábamos viendo. Fijaros, ¿no?, que se comprendía el nivel de los 5.500 con unos mínimos prácticamente los 5.000, era ese primer canal. Luego veíamos cómo se formaba otro todavía de un menor grosor entre los 5.200 y los 5.500. Por tanto, nuestro objetivo sería adentrarnos en ese rango, en ese segundo. Estamos ya rotos en el primer rango lateral, adentrarnos en ese segundo rango lateral, que sería una ruptura por encima de los 5.200 puntos. Por lo tanto, lo mismo, posiciones largas para el selectivo francés, stop loss por debajo de los 5.050 puntos, hablaríamos en este caso un diferencial de unos 60 puntos, aproximadamente 70 de mínimo, en este caso de 100 de objetivo. Estamos aquí con un ratio de riesgo más ajustado, pero bueno, es el primero en este caso, el primer objetivo que trabajamos, ¿no?, la ruptura de esta resistencia o el ataque a esta zona de resistencia, para en este caso ver qué sucede, si hay un retesteo y no llegamos a romperla, o nos adentramos en ese segundo canal de menor grosor, comprendido entre los 5.500 y los 5.200, ¿de acuerdo? Por tanto, lo mismo para Francia. Y ahora tenemos las dos claves, que son Reino Unido e Italia. Reino Unido muy tocado por el Brexit, evidentemente, miedo, ¿no?, un Brexit duro, lo comentaremos, y Italia por la incertidumbre, que la vamos a ver después también en relación a sus presupuestos.
Lo mismo, Francia y Reino Unido llevan comportamientos muy parejos en sus selectivos. Ahora mismo nos encontramos en los 7.100 puntos. Hemos recuperado desde los mínimos de 6.800 y lo mismo, ¿qué sería lo sensato? Ver que aguantamos en los niveles actuales entre los 7.150 y los 7.50 y buscar un objetivo más de medio plazo de los 7.220, ¿de acuerdo? O sea, adentrarnos otra vez en ese rango más lateral, aunque bueno, en este caso no está tan claro como en el caso de Francia, pero bueno, sobre todo volver a cotizar por encima de los 7.220 puntos, ¿no? Por tanto, lo mismo, fijaros cómo parece que están corrigiendo un poco de manera más notable lo que podríamos esperar en esta jornada de apertura, muy ligado sobre todo al euro. Yo creo que se va a recuperar conforme vayan pasando las horas, pero no va a haber movimientos realmente, en este caso, positivos, ¿no?, para los selectivos. Por tanto, lo mismo para medio plazo, posiciones largas. Para el corto plazo, mantener la calma, desde mi punto de vista, sería lo más sensato, ya que no creo que haya unas correcciones realmente relevantes. Y en Italia lo mismo. Puede ser que incluso aquí sí que perdamos el rango de los 19.120 puntos y ver algún ataque a máximos sería factible. La clave en el caso del selectivo italiano la tenemos mañana. Roma tiene que volver a presentar los presupuestos a la Unión Europea, a la Comunidad Europea, y ver si son aceptados o no. Si no son aceptados, que es algo que conoceremos mañana, podríamos ver correcciones más relevantes hacia los mínimos de 18.400. Si son aceptados, una aproximación al rango de los 20.000 sería bastante sensato. Por tanto, muy pendientes del selectivo italiano, que puede darnos buenas oportunidades y ahora mismo igual, mantener la calma y vamos a ver si aguantamos por encima del rango de los 19.100 puntos aproximadamente, sería lo sensato. O sea, creo que la jornada de hoy tendría que ser, dada la incertidumbre que nos ha generado las pérdidas del euro y ese incremento en la volatilidad durante la sesión, ver que aguantamos en los niveles en los que estamos, con diferenciales pequeños y que no hay una ruptura de esa tendencia alcista que se ha dado durante las últimas jornadas. Sería un punto a nuestro favor ver que sea una consolidación de los incrementos vividos durante la semana pasada. Y por último, el Eurostoxx. Si os fijáis, en este caso, comportamiento muy similar, sobre todo a más incluso casi que Alemania, ¿no? En Francia hemos visto un movimiento muy parecido, muy parejo. Y lo mismo, nos adentramos en los 3.200 puntos, retesteamos en la resistencia, veníamos de los mínimos de los 3.080 prácticamente, y ahora nos vamos a mover hacia los 3.280. Creo que es lo mismo, buen movimiento para abrir posiciones largas con objetivo más de medio plazo, atacar las futuras resistencias, a las resistencias que nos vamos a encontrar en un primer momento, y una vez llegado, bueno, pues o ajustamos, es decir, ceñimos mucho el stop loss o abandonamos la posición en vista de que se produzca una ruptura de la misma, ¿de acuerdo? Por tanto, un comportamiento muy similar al resto de Europa. Jornadas para el día de hoy de retesteo en los niveles actuales, con movimientos, aunque sean de correctivos, bastante leves. Incluso si se unen en tramo alcista, lo mismo. Y esperar en este caso a la jornada de mañana o a media semana también que veamos más referencias macro, que lo vamos a ver ahora, para bueno, pues ver un incremento de la valoración de la renta variable. Y los americanos, a diferencia de Europa, se comportan bastante mejor. Fijaros, tenemos de los tres, el que mejor lo estaba haciendo, que era el Nasdaq, que es el que ahora más le está costando. Tenemos que el Dow Jones se está ya moviendo muy próximo a los máximos. El viernes corregimos un poquito, ¿no?, al igual que Europa. Pero bueno, estamos ya por encima de los, casi los 26.000 puntos. Objetivo sería batir los 26.600, que es ese ataque a máximos, lo que buscamos. Posiciones largas, lo decía la semana pasada, me mantengo con la misma opinión. Posiciones largas claramente en Estados Unidos, en el caso del Dow Jones, del S&P o del Nasdaq. Zona para el stop loss, pues fijaros, ¿no?, trabajándolo de manera holgada, estamos buscando un objetivo máximo de 26.700 puntos. El stop loss, por tenerlo por debajo de los 25.500, sería sensato. O sea, hablamos de prácticamente unos 500 puntos de stop loss negativo por unos
casi 800 puntos de positivo, un rango prácticamente de 2 a 1. Nos interesa seguir trabajando en este caso a medio plazo los selectivos americanos. Lo mismo en el S&P, recuperábamos desde los 2.600, empezamos a ver ese retesteo, el viernes corregíamos un poquito y lo mismo, objetivo de máximos, todavía un poquito más alejados que en el caso del Dow Jones, situación la misma, para trabajar stop loss. Si trabajáramos de manera holgada, fijaros, colocándolos hablando de un stop muy holgado, los 2.700 hablamos de 700 puntos de pérdida, pero fijaros el objetivo que buscamos de máximos. Hablamos de un ataque a la zona prácticamente de los 3.000 puntos, 2.950. Por lo tanto, hablamos de un diferencial de 200 puntos, un poco menos de 200 puntos, ¿de acuerdo? Por, en este caso, 70 puntos de pérdida. O sea que nos interesa y bastante seguir posicionados en renta variable americana. En el Nasdaq lo mismo, ¿no? Fijaros los mínimos que tocábamos. Hemos visto ya algún impulso alcista, continuación de esos retesteos, pero bueno, ya prácticamente estamos cada vez más cerca de esos máximos, sobre todo en el caso del Dow Jones. Y eso que a pesar de que el componente tecnológico, algunas han presentado buenos resultados, pero otras, bueno, pues quizás no han sido todo lo bueno que se esperaban. Sorprendente, ¿no? Frente al resto de compañías que han ido bastante en línea de lo esperado, con buenos rendimientos en el caso de Estados Unidos. Es verdad que también apoyado por esa reforma fiscal de Trump. Pero bueno, lo que nos interesa ahora mismo es que esa valoración positiva se traslade a la renta variable, ¿de acuerdo? Y es lo que más, poco a poco y en mayor medida que en Europa estamos viendo en Estados Unidos. Por lo tanto, lo mismo, el objetivo de máximos, hablamos de un stop loss holgado por debajo de los 6.700 puntos. O sea que estamos hablando de una pérdida prácticamente de 300 puntos de stop loss y lo mismo, fijaros, no es beneficio, hablamos de prácticamente 700 puntos. O sea, lo mismo, ratios de 2 a 1, por lo tanto nos interesan de manera notable. Vamos a ver ahora el apartado macro, lo estábamos comentando. Referencias importantes, el Brexit, la cosa sigue bastante caliente, no se sabe bien la solución, o sea, anticiparnos sería un error porque realmente no sabemos cómo lo van a solucionar. Varios ministros importantes de Theresa May puede ser que dimitan en relación a que, bueno, están abogando por que no se llegue a ejecutar ese Brexit. Hay otros partidarios de un Brexit más duro, más moderado. Europa tampoco lo tiene claro, sí que tiene claro que no va a ceder por lo menos de manera fácil hasta Reino Unido. Por tanto, bueno, pues esto está creando mucha volatilidad en el euro y en la libra también lo estamos viendo como el dólar sale fortalecido de ambos. Otro frente abierto tendríamos en este caso Italia con los presupuestos. Vamos a ver si ceden. Yo creo que en este caso sí van a terminar cediendo y presentando unos presupuestos que se ciñan a los mandatos de en este caso de Europa. Y luego ya a nivel más internacional tenemos los recortes de la producción de Arabia Saudí, el precio del petróleo que ha buscado esos incrementos. Tendríamos también en este caso, bueno, pues la incertidumbre de Estados Unidos frente a los principales potencias como es China. China parece que afloja un poco los tornillos, va a permitir una cierta más liberalización de las empresas privadas. Por tanto, bueno, puede ser que hayamos visto pues, una cesión de posiciones por parte del gobierno chino con objetivo de que Estados Unidos también rebaje las tensiones comerciales con el país en cuestión. Por tanto, ya si nos centramos también en el apartado más macroeconómico a nivel de datos, pues lo comentábamos, ¿no? Hoy prácticamente no tenemos ningún dato relevante, nada más que a las 8:30 comparecencia de Daly de la Reserva Federal, lo único relevante. Y luego también tendríamos que ver de cara a esta semana, el martes sí que será más movidito, tenemos los ingresos medios de los trabajadores en Reino Unido, que será bastante útil para ver quizás algún repunte en la libra, ¿no? Tras las correcciones que estamos viendo, que vamos a analizar ahora mismo. El desempleo también en Reino Unido mañana y el índice CIO de confianza en Alemania con una previsión de una leve recuperación, muy leve, pero bastante en línea con lo que nos encontramos el mes anterior. El miércoles tenemos datos en China, en Japón, lo cual va a ser interesante. PIB de Alemania del tercer trimestre, IPC anual de Gran Bretaña,
en Estados Unidos también, los inventarios de crudo como siempre. O sea que de cara al miércoles, martes, miércoles, el jueves también tenemos ventas minoristas en Estados Unidos, declaraciones de miembros de la Reserva Federal, del presidente, en este caso de la Reserva Federal, de Jerome. Y luego ya seguiremos con ventas minoristas, índice manufacturero, etcétera, ¿no? O sea que vamos a tener para la semana, incluido el viernes, donde también tenemos intervención de Mario Draghi, y el IPC de la zona euro movidito. O sea, hoy tenemos un día tranquilo, pero el resto de la semana empieza a ser más movidito. O sea, va a ir incrementándose digamos, las referencias macro, lo cual nos puede venir muy bien, como hemos comentado, para ver una tendencia más clara en los días que veamos a mediados de semana, ¿no? Esa consolidación de los impulsos alcistas que vimos la semana pasada. En cuanto a las principales divisas, vamos con el euro dólar, que lo tenemos aquí, lo comentábamos, ¿no? Se han dividido las dos, entre ellas, fijaros, ¿no? Como ese rango lateral veíamos que aún así el euro perdía frente al dólar, recuperaba ahora durante la última jornada, ¿no? Y en la jornada de hoy, los 0,87 nos encontramos. Y estaríamos hablando ahora mismo de atacar la zona con un objetivo muy de medio y largo plazo de los 0,90. O sea que de momento creo que es un buen punto de entrada para trabajar largos en euro-dólar, siempre y cuando, bueno, pues en este caso veamos que la libra que se continúa debilitando también frente al euro en relación a la incertidumbre del Brexit. Pero bueno, creo que es un buen momento para trabajar objetivos de medio y largo plazo largos. Una buena zona de stop loss sería por debajo, en este caso, de los 0,863, ¿vale? O sea, sería ahí la zona, digamos, más sensata, incluso los 0,86, con un objetivo, fijaros, de 0,90, ¿no? Hablamos en este caso de un diferencial bastante notable. Por lo tanto, bueno, pues sería trabajarlo más para medio y largo. Ahora mismo las dos tienen bastante incertidumbre, pero bueno, puede ser una buena estrategia de entrada. Libra dólar, fijaros, ¿no? Se recuperaba la libra, vuelve a ceder posiciones de manera bastante notable. Estamos aproximándonos a los mínimos, ¿no? De 1,28. Veremos si los perdemos atacando en este caso los 1,27. Es posible que sí. Y yo aquí lo que aprovecharía, porque trabajar cortos ya se nos habría escapado, ¿no? Sería esperar un poco esa zona de retesteo para abrir posiciones largas, que es probable que veamos alguna recuperación, algún rebote simplemente dado la corrección que ha habido, ¿no? O aquí dos estrategias clave: o mantenemos los cortos hasta 1,26, podéis ajustar bastante el stop, ¿no? Quizás por el rango de los 1,289, y trabajamos el objetivo de los 1,27. O sea, fijaros, aquí estamos hablando prácticamente de un diferencial de, pues fijaros, no está realmente. La estrategia está un poco ya desarrollada, ¿no? Porque lo sensato hubiera sido cogerla a los 1,31, pero bueno, todavía nos quedaría, en este caso, fijaros, un diferencial, ¿no? 26, pues hasta los de los 28 a los 26 prácticamente, un diferencial de 20 en relación a un objetivo de una vuelta a la zona de 1,31, que estamos hablando de 3 puntos en este caso de diferencia, ¿no? Desde los 28 hasta los 31, más holgado todavía que desde los 28 hasta los 26, pero bueno. En cualquier caso, si vais a hacer operativas más dinámicas, aprovechar los cortos hacia 1,27 con el stop en 1,29,3, y si no, pues esperar un retesteo, ver si aguantamos en esta resistencia de aquí, en esta zona en este soporte, perdón, y luego quizás plantearnos algún pequeño largo, pero bueno, más complejo. O sea, que ahora mismo siempre, si operamos a favor de tendencia, con la volatilidad que está viendo, sería aprovechar los cortos en un time frame bastante dinámico, más que esperar algún largo. El dólar yen se fortalecía, parece que está corrigiendo ahora mismo el dólar yen, se fortalece en este caso el yen en los últimos minutos de negociación. Creo que vamos a aguantar bien los 113 y por tanto, bueno, pues llegar a plantear un objetivo hasta máximo sería sensato, en consonancia, fijaros, ¿no?, con la tendencia clara alcista de corto plazo que estamos viendo. Por tanto, aguantar, en este caso, valorar si aguantamos los niveles actuales y plantearnos posiciones largas hasta los 114 sería bastante sensato, pero eso sí, ver que no perdemos en este caso los 113,85, ¿de acuerdo? Sería lo sensato.
sea, volver a aguantar entre los niveles de unos mínimos, en este caso de 113,60, 113,60 como muchísimo, y los 113,99, ¿no? Sería el rango que podemos permitirnos de corrección para poder seguir abogando por una tendencia, un impulso alcista hasta los 114,54. Vamos ahora al principal, al eurodólar, lo estábamos comentando. Fijaros, veíamos ese ataque a la zona de los 1.12, volvemos a perder mínimos relevantes, se había quedado oscilando, el punto más clave sería en torno a los 1.13, a los ataques que estábamos viendo en las últimas jornadas. Y ahora, claro, fijaros, porque de perder los 1.12 ya estaríamos hablando de atacar a los 1.11 exactamente, ¿no? Serían las zonas más relevantes que podríamos encontrar de cara al corto plazo más inmediato si continuamos corrigiendo. Fijaros como en este caso teníamos ese rango de 1.13, ¿no? Donde habíamos hecho ya algún ataque a esa zona de mínimos, lo perdíamos en la jornada de hoy, continúa ese impulso bajista y no podemos descartar que vayamos hacia los 1.11 como hemos comentado anteriormente. Por tanto, fijaros que tenemos que tener en cuenta. La posición clara ahora mismo del eurodólar sigue siendo, sobre todo si trabajamos corto plazo, una posición corta, ¿no? Hay un debilitamiento bastante notable del euro. Lo mismo ocurría con la libra. Ver algún rebote, me preguntáis, ¿hay algún rebote positivo del eurodólar? Pues es probable que se dé, porque yo creo que el rango donde debería estar cotizando serían los 1.14, 1.15, ¿no? Pero estamos hablando quizás ya de esperar a un time frame más de medio plazo. En el corto plazo más inmediato, es posible que veamos ataques a 1.11 más notable que una vuelta a los 1.14, ¿de acuerdo? Creo que ahora mismo hay bastante volatilidad, tanto en la libra como en el euro. Yo personalmente haría estrategias muy dinámicas para aprovechar esos movimientos especulativos o quizás trabajaría las estrategias contrarias de medio plazo. Yo estoy seguro que va a haber un rebote. Lo que no es tan fácil, evidentemente, determinar es si va a ser un rebote desde los niveles actuales o puede ser que veamos rebotes en los 1.11, incluso en los 1.10. O sea que en este caso un poco, si vais a trabajar medio plazo sí que os puede interesar, pero si no es bastante más complicado. Sería más sensato aprovechar incluso los cortos. En el caso del petróleo lo mismo, veíamos los mínimos de 71, incluso $70, ¿no? Hay una ligera recuperación, ahora ya se ha dicho que va a reducir la producción y lo que comentamos, yo creo que va a haber un ataque a la zona de los $80, que es donde más o menos ellos querían mantener el precio del crudo. El tema de Irán lo ajetreó un poco y ahora mismo, bueno, pues si se siguen produciendo leves recortes, es muy probable que veamos, en este caso, tenemos el Brent en los 80, que nos fuera a los $80 y el West Texas lo mismo, ¿no? A los 70 sería lo más sensato. Por tanto, posiciones largas, yo ya lo dije y me mantengo también. Fijaros, aunque ligeramente hayamos perdido, ¿no?, ese tramo más bajo incluso del canal, posiciones largas en el petróleo en relación, ¿no?, a esa contracción en la producción. El oro lo mismo, vuelve un poco la tranquilidad, cae el oro y hasta que no haya un incremento de la volatilidad se va a mantener un poco estable en los 1200. Lo mismo, vería más sensato otra vez un ataque a los 1191 que a los 1230. Creo que va a haber una cierta estabilización en la renta variable, una reducción de la volatilidad, que lo estamos viendo aquí, fijaros. Este es el índice de la volatilidad representado en azul. Fijaros los picos de semanas atrás, se estabiliza en los prácticamente los 17.22, por tanto, bueno, pues sensato que veamos correcciones en el euro, ¿no? Relación inversa. Si reduce la volatilidad, el activo refugio deja de serlo. Por tanto, los 1200, incluso con ataques a 1190, puede ser factible. En el caso del precio del bono americano, lo mismo. Hemos tenido algún repunte debido, bueno, pues a que había miedo en el mercado, se iba al oro y a la renta fija, pero otra vez vuelve a caer. Se vuelven a derivar capitales a la renta variable y el precio del bono sigue cayendo, ¿vale? La TIR de ese bono sigue repuntando.
Por tanto, bueno, pues como siempre, si tenéis cualquier tipo de duda, podéis poneros en contacto con cualquier compañero de la firma a través del email, a través del teléfono y estaremos encantados de ayudaros. Espero que tengáis un muy buen día de trading y un saludo desde las oficinas de XTB.